Hombres bien vestidos, posturas erguidas, miradas serenas, expresiones faciales controladas. No importa a dónde vayas en el mundo, de alguna manera aparecen. En Chipre, África, América, Asia, una potencia cuyas fronteras no están claramente definidas en los mapas, pero cuya influencia se siente en todas partes. Una riqueza inconmensurable, una tradición centenaria y una monarquía aún vigente. Entonces, ¿cómo han logrado estas personas mantener su influencia sobre el mundo durante tanto tiempo? ¿Mediante armas, fuerza o un método mucho más profundo? En este video explicaré cómo se genera el poder, cómo se transmite de generación en generación y por qué aún aparece hoy en día. La mayoría de nosotros, hoy en día, pensamos en Chipre como una división entre norte y sur, pero si observas el mapa con más atención, verás una tercera entidad, las zonas militares británicas. Así que, de hecho, hay tres potencias separadas en la isla. Y esto no se limita solo a Chipre, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Estos países pueden parecer independientes, pero sus jefes de Estado oficiales siguen siendo el rey británico. Estos países tienen gobernadores generales nombrados por Gran Bretaña. Sus poderes a menudo se consideran simbólicos, pero la historia nos ha demostrado que pueden usarse cuando es necesario. Retrocedamos a principios del siglo XX. Gran Bretaña fue uno de los imperios más grandes de la historia mundial. Sus territorios eran tan vastos que se le conocía como el imperio donde nunca se ponía el sol. La reina Victoria ocupaba el trono, pero, contrariamente a la creencia popular, ella no era el verdadero poder que controlaba el imperio, porque los británicos se dieron cuenta de algo muy pronto. Si el poder se concentra en una sola persona, se vuelve frágil, pero si se convierte en un sistema, se vuelve muy difícil de derrocar. Para gobernar el mundo, los británicos primero entrenaron a la gente. Los futuros gobernadores, oficiales y administradores fueron separados de sus familias a una edad temprana y enviados a internados. Estas escuelas se llamaban escuelas públicas, pero solo estaban abiertas a los aristócratas. Dormitorios sin calefacción, comida insuficiente, severos castigos disciplinarios. El objetivo no era impartir conocimientos a los niños. El objetivo era formar individuos capaces de soportar el dolor, acostumbrarse a la obediencia y reprimir sus emociones. Esta disciplina no se limitaba a las escuelas. Toda la sociedad se moldeó en consecuencia. Mostrar afecto se consideraba una debilidad. Los padres no abrazaban a sus hijos. Se reprimieron las emociones y se mantuvo la distancia. Ni siquiera las mujeres podían expresar abiertamente sus sentimientos. Así, se desarrolló un lenguaje secreto con abanicos y flores. Curiosamente, esta idea de comunicación simbólica se trasladó de la Estambul otomana a Inglaterra. No había miles de ingleses en una colonia, normalmente solo unos pocos cientos, pero este pequeño grupo lo era todo. Establecieron sus propios barrios privados, mantenían la distancia social con los lugareños, vivían en sus propios clubes, en sus propios idiomas, porque el misterio formaba parte de la autoridad. El arma más eficaz de los británicos no era la guerra, sino la división. Las diferencias étnicas, religiosas y culturales se explotaban constantemente. Cientos de pequeñas estructuras en la India, tensiones intercomunitarias en Chipre. Cuando surgían problemas, la gente se culpaba mutuamente, no a los británicos. Se extraían recursos, se vaciaban las minas, la riqueza fluía al país central. Las élites locales recibían su parte. La gente permanecía en silencio. Este era el mecanismo de autopreservación del sistema. ¿Sabes qué era lo que más temían los británicos?
La separación de poderes, la ley independiente, el Estado institucional, porque se puede controlar a un solo líder, pero no a un sistema. Hoy, la mayoría de nosotros creemos que el colonialismo ha terminado. Se arriaron las banderas, se retiraron los ejércitos, se redibujaron los mapas. Pero la verdad es que el colonialismo no terminó, solo cambió de forma. Ahora hay trajes en lugar de uniformes militares. Hay préstamos, acuerdos y contratos en lugar de balas de cañón. En lugar de gobernar por la fuerza, gobiernan los hábitos y los sistemas. Si cambias el idioma de un país, cambias su forma de pensar. Si moldeas su sistema educativo, controlas a las generaciones futuras. Si haces que su economía dependa de ti, la independencia solo queda en el papel. Los británicos se dieron cuenta de esto muy pronto. Por eso, incluso cuando el imperio colapsó, lo que permaneció fue lo mismo. Los mismos sistemas legales, la misma estructura burocrática, las mismas clases de élite, los mismos hábitos y quizás lo más importante, la misma mentalidad. Hoy en día, el inglés sigue siendo el idioma oficial en muchos países del mundo. Los sistemas legales de muchos países aún se basan en principios británicos. Muchas élites aún reciben su educación en Inglaterra. Esto no es casualidad. Es la consecuencia natural de las medidas tomadas hace 2 siglos. Cuando algunos imperios colapsan, solo quedan ruinas, pero otros siguen vivos en la mente de la gente. Y ahí es donde reside el verdadero poder. Hoy, cuando miras un mapa, no puedes ver el Imperio Británico, pero cuando observas el sistema educativo de un país, su lenguaje legal, el comportamiento de sus élites, notas las mismas huellas, silenciosas, profundas y aún efectivas, como una red invisible. Quizás la verdadera pregunta no sea cómo los británicos dominaron el mundo. La verdadera pregunta es, ¿a quién controla todavía este sistema y cómo? Porque algunos poderes no desaparecen, simplemente se mueven tras la cortina, y a menos que levantes la cortina, el juego continúa de la misma manera.